Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Vero, hola Gaby. Bueno, estoy esperando a Fernando y comenzamos. Hola quienes van llegando. Hola Aye. Ahí está Fernando. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo ¿Qué andás, tal? Marce? ¿Cómo andan todas y todos? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Eh, Bien, bueno, me atrasé unos minutos porque tuve que reciclar el teléfono, pero bueno, ya estamos. Siempre hay un bien. problema en la entrada. ¿Me escuchás bien? Sí, bárbaro. ¿Vos a mí? Sí, sí, te escucho bien. Bueno, Genial. no, ¿te parece que comenzamos? Ahí está Mechi, estuve saludando Connie. El título de nuestra conversación de hoy es La vida después de los manicomios, ¿no? Qué título, ¿no? Sí. ¿Por dónde te gustaría comenzar, Fernando? Eh, bueno, ahí veo que siguen saludando. Eh, es lindo este primer momento de sentirse acompañado. Bueno, había pensado una especie de presentación, ¿no? Mientras pensaba en el inicio, tenía un problema y lo quería compartir. Me acordaba de que la vez pasada habíamos hablado el año pasado y había preparado unas preguntas eh, y decía, bueno, esta vez no preparo nada, ¿no? Esta vez me arrojo ahí a la conversación, a lo que me vaya trayendo la conversación. Recordaba en este mismo ciclo de conversaciones, quizás en algún momento se había hablado algo de esto. Pues, viste que también pensaba en esta conversación y en estos vivos que se están en un ciclo de conversación y vamos conversando. Quizás, bueno, cuando se hacen públicas vamos tejiendo más la trama colectiva, pero creo que cada quien ahí en su casa o en donde esté va tejiendo una especie de conversación. Y bueno, y la que alguna vez uno fue tejiendo era esa histórica dicotomía que a veces se arma entre organizar y espontaneísmo. Pensaba, bueno, esta vez no voy a preparar nada y finalmente el problema es que no me decidí por ninguna, como sentí ese problema parcial que viene cuando es organizar versus ser espontáneo. Porque cuando me decidí no prepararse me venían mil pensamientos, imaginaciones de la charla que venían sin permiso, como que medio que se estaban preparando solas. Y me acordaba también de la otra vez y de que cada vez que se conversa, que por más de que se haya preparado palabra por palabra, acontecen, ¿viste? Aparecen imprevistos, desvíos, emociones, interferencias, climas, recuerdos. Así que no me decidí por ninguna. Eh, Me pensaron cosas y bueno, te las voy a ir compartiendo y vemos hacia dónde vamos, ¿no? Sí.
Bueno, es medio inquietante que empieces así, ¿no? Bueno, vamos a ver por dónde vamos. Eh, bueno, la propuesta es amplia también, conversar sobre la vida después de los manicomios. Digo, para empezar a decir algo, eh, a mí me parece que hay una confusión con la idea de la desmanicomialización. Eh, los manicomios, o con los manicomios no se terminan los manicomios solo con resolver los problemas de los hospitales neuropsiquiátricos, ¿no? Hay algo de la vida manicomial. La vida en sociedad tiene una forma de vida manicomial que no se advierte. Y me parece que una de las cosas que supone terminar con los manicomios como instituciones de encierro y de confinamiento y de tortura y de horror, es que ese encierro, ese confinamiento, esa tortura y ese horror quedan como a la vista en las ciudades y en el resto de las instituciones. Muchas veces con personas que trabajan en educación compartimos que las descripciones de los manicomios y las descripciones de las escuelas tienen lugares comunes. Entonces me parece que tenemos que, sí, tenemos que, o nos convendría, o hace falta ampliar la visión y pensar que en el después de los manicomios plantea el problema de cómo vivir de aquí en más en las ciudades, o cómo puede ser la vida en común, ¿no? Porque al terminar con los manicomios, las afectividades que están encerradas ahí reponen en la ciudad eso que está negado, restituyen la ciudad aquello que no puede ser escuchado, ¿no? Por eso la pregunta es, si terminamos con los manicomios, ¿es posible, hay alguna posibilidad que en el porvenir pueda haber una vida en común que no expulse las demasías? Ese es para mí es la gran pregunta, ¿no? Sí, sí. Te escuchaba hoy a la mañana, bueno, y varias veces hablar de esto, y me quedaba un poquito ahí rebotando en la idea de después y cómo sería eso, ¿no? Como haciendo el ejercicio de imaginar un hoy en ese después, que creo que igual, ¿no? Está, ¿no? Y en el último escrito que publicaste en Adinata, en Insolencias Clínicas, hay un punto, creo que, bueno, sí, creo no es, me lo anoté aquí, el 17, que dice esto, ¿no? Dice: en el ocaso de los manicomios nos aguarda una luminosa y larga noche antes del amanecer. Y después sigue un poquito más de tiempos para potenciar, imaginar otras formas de un común vivir, ¿no? Y bueno, y ese común vivir es esta pregunta un poco que recién traías, ¿no? Un común vivir que no expulse el dolor, ni aparte el hedor. ¿Será posible un común vivir que no expulse demasías? Que no sé, que incluya, que aloje lo negado, lo acallado. Ahí igual podemos decirlo una vez más, sé que son charlas después de clases y no se tejan en otras cosas, pero podemos decir, no sé qué te parece, que demasías no es sustancia, no es personas, no es esencia, incluso normalidades tampoco es eso, ¿no? Son estados de normalidades, momentos, y también de demasías, y que a veces en modo estados de normalidades y se confunden con personas porque pueden ser tantos, ¿no? Pueden haber abarcado quizás mucho de la vida cotidiana que casi se confunden con una vida, pero no dejan de ser, ¿no? Momentos o construcciones. Sí, sí, sí. Digo, pues si no, aparece mucho de reemplazar demasía por lo que queremos discutir de la ex palabra esquizofrenia,
o normalidades reemplazándolo por, no sé, neurosis, o no sé, o sí, o normales. Bueno, sí, la palabra demasías es un problema. En principio, cuando digo que es un problema, hay que volver a pensarla todo el tiempo y pensar sus intenciones. Es una palabra que tiene intenciones, tiene la intención de discutir la, la lógica diagnóstica. Primero la sorprende, la toma por asalto, la sacude. No entran las demasiadas dentro de las lógicas diagnósticas o la psicopatología que conocemos. Es una palabra que está fuera de las clasificaciones. Y que, por supuesto, también lo otro que discute, como vos decís, son las sentencias que recaen sobre personas, ¿no? Lo predicativo de los diagnósticos. Es un esquizofrénico, es un paranoico, o es una bipolar, o lo que sea, ¿no? En lugar de decir eso, de seguir repitiendo eso, de seguir alimentando las clasificaciones, en lugar de hacer eso y también aceptando la incomodidad que nos provocan esas clasificaciones, se dice demasías, ¿no? ¿A qué se llama demasía, no? La primera cosa que se me ocurre a la demasiada vida, a las afectividades que son muchas para un solo cuerpo. Afectividades, no sé cómo, no me gustó cómo sonó, afectividades que son muchas, ¿no? Afectividades que no se pueden alojar, o que desbordan la capacidad de alojar los afectos que tenemos, ¿no? Y me parece que es un modo, no de bautizar o de nombrar a quienes padecen, pero sí de nombrar sus padecimientos. El padecimiento tiene la forma de un exceso de afectividad, de una afectividad que no puede ser alojada. No puede ser toda alojada, no puede ser alojada toda. Ese no todo alojable, llamarlo demasía, seguiremos llamándolo así. Por ahora me parece que es un término amable, confiable, tiene cierta ternura y sirve para poner un borde ahí para discutir la psicopatología. Sí, sí. Pero como te digo, es un problema esa palabra. Bueno, no debería decir término. Se lo llaman así, ¿no? Vocablos, palabras, términos, nombres. Por ahí términos no en el sentido de que termina o culmina una inquietud, ¿no? Es un vocablo, es algo que habita en nuestras bocas y que tiene menos amargura que todas las palabras de la psicopatología, ¿no? Se dice que podría ser un lenguaje poético, decir que se trata de un vocablo y no de un diagnóstico. Es un vocablo que no produce la amargura que otras palabras, pero no es poético, es un sentimiento. Las sentencias diagnósticas producen amargura. Es como la amargura del pensamiento, ¿no? Es decir, tantos años, 200 años pensando qué nos pasa para que todo quede reducido a un manual de diagnósticos, con nombres que incluso van a desaparecer porque se van a transformar en números. Tantos años para llegar a eso. Entonces, bueno, las demasías es como una pólvora
para hacer estallar todos esos manuales. Sí, sí, sí. Yo encuentro en la palabra también, bueno, hay varias, pero digo, una que encuentro muy fuertemente y que me insiste seguido es ese enlace. Yo creo que tiene que ver con esta pregunta de después de los manicomios, porque creo que es ese enlace entre lo a veces codificable que nos pasa, a veces no alojable y no tan codificable, y que una manera de codificarlo es decirlo, está afuera, son otros, están ahí. Entonces, bueno, después de los manicomios medio que nos pone en la cara que eso que a veces inentendible poníamos afuera en algún lugar, ¿no? Tiene enlace con las cosas que nos pasan, muchas veces no representables, llamadas en modo, no sé, ataque de pánico, angustia, estrés, en algún momento has dicho no dar más, ¿no? Esa sensación, ¿no? De no doy más, no puedo con esto. Y a veces, bueno, encontramos todo un catálogo, inclusive de nombres de las emociones para dar cuenta de eso, ¿no? Y decimos, bueno, esto es dolor, esto es angustia, esto es una despedida, esto es llanto, esto es alegría, que claro, también podemos decir que sirven como torniquete para, ¿no? Que eso que de repente desborda tiene ahí un algo, un alojo, pero inclusive ese alojo muchas veces no llega a poder como sostener bueno, o alojar eso que nos pasa y buscamos en otros lugares o con otras personas, en espacios, poder hacer eso. Entonces digo, me parece que ese enlace ahí que incluye la palabra de Macías es también como, bueno, para nuestro lenguaje, si querés más del mundo psi, es discutir con estructuras, ¿no? Con la estructura psicopatológica. Bueno, acá estás estructuralmente incurable y estás de este lado y nosotros somos lo mejor que podría pasar dentro de esa estructura o alguna otra tercera o cuarta, pero más o menos como definidas, pero en las hablas también está, ¿no? Esa idea del loco afuera, de cuando viene una cosa imprevista o desconocida, o una aventura, o algo de ese estilo, o algo que incomoda, ya rápidamente va a hacer el chiste, o querer ubicarlo en un lugar. Sí, ahí no sé con por dónde pensarlo, ¿no? Como el problema de las estructuras, un modo también de apaciguar eso que no se entiende, ¿no? En largas discusiones clínicas sobre el padecimiento de alguien, nunca se puede concluir qué es lo que está pasando, ¿no? Todas las teorías de las que proponen una estructura o otras, o todas las formas, todas las ocurrencias clínicas, nunca alcanzan para entender, ¿no? Por qué hay algo un padecimiento que insiste, un dolor que no cesa, una rareza que también provoca malestar, ¿no? Es decir, no hace sufrir. Es tan difícil la clínica que incluso, bueno, la palabra demasiadas también, ¿no? Nos ubican frente a algo que todo el tiempo nos interpela como aquello que no sabemos, ¿no? Es un gran campo de no saber el de la clínica, ¿no? Una cosa que quería decir en relación a las demasías es que hace muchos años me sorprendió cuando estudiantes de la carrera, de nuestra facultad, iban invitados a las asambleas del Hospital Cabrete, el peor de los manicomios. Todos los manicomios, ¿no?, compiten por ser el peor de los peores. Pero quiero decir, un lugar horroroso, ¿no?, como es el hospital. Hacíamos asambleas en un pabellón donde los compañeros internados decían
cómo estaban viviendo, qué pesadillas tenían, qué terrores tenían. Decían los que les cruzaba por la cabeza en ese momento. Me acuerdo de estudiantes que concurrían a las asambleas y a la vez siguiente, cuando hablábamos sobre cómo se habían sentido o qué habían observado, en general hablaban conmovidas. Digo conmovidas porque recuerdo 3 compañeras que fueron al hospital, que muy conmovidas. ¿Y por qué estaban conmovidas? Eso me sorprendió mucho, ¿no? Porque nunca habían, eso no lo estoy inventando, lo dijeron así, nunca habíamos estado en un lugar donde se sintiera tan intensamente la vida. Nunca habíamos estado en contacto con emociones que tuvieran tanta fuerza, tanta vitalidad y tanta crudeza. En ese momento yo empecé a pensar qué paradoja, que el lugar más horroroso, ¿no?, de la comunidad en la que habitamos era una reserva de emociones que estaban casi olvidadas, intensidades emocionales olvidadas. Qué difícil decir esta paradoja, ¿no? El lugar de mayor abandono era paradójicamente, era inesperadamente una reserva emocional de la civilización. Esto, ¿por qué decir esto? Y porque en las demasías hay una reserva emocional de la civilización. ¿Qué es una reserva emocional? A veces pienso, es como la reserva ecológica, ¿no? Que hay un lugar en la ciudad donde se preserva, se hace lugar para que estalle una vegetación que si no ha sido expulsada de las ciudades, ¿no? Los suelos pantanosos, aves raras, plantas raras, esas humedades de la reserva. Es decir, aquello que la ciudad ha pavimentado, ha asfaltado, ¿no? Es decir, es esa ausencia de la tierra, ¿no? De pronto está en un lugar y a eso se lo llama reserva, como si la vida estuviera confinada en un espacio de encierro. Y bueno, las demasías estuvieron confinadas en los manicomios. Ahora que salen de los manicomios, es una hora que se extiende en el tiempo, ojalá sea ya mismo. Ahora que salen de los manicomios, esas intensidades emocionales retornan a la ciudad. Y ahí hay que decir algo que tenemos que pensar, que así como hay un reparto desigual de las riquezas, hay un reparto desigual de las angustias. Hay sensibilidades que absorben angustias y otras sensibilidades que delegan esas angustias en otros cuerpos. Esto me gustaría pensarlo, ¿no? Me gustaría pensar si es una recreación de la teoría de Pichon, o es una recreación de que hay cuerpos antenas que absorben los dolores de la civilización, y que esos dolores tienen que ser repartidos en el común sentir, en un común sentir comunitario. Parece como la utopía de la redistribución emocional, ¿no? Suena raro, ¿no? Porque se habla de la redistribución del ingreso, la redistribución de la renta. El gran tema de la humanidad planetaria es el de la redistribución, el terminar con la desigualdad. Y a mí me parece que hay una desigualdad emocional. Esa es una idea. Y la otra es que hay paralelismos emocionales. Son como las dos cosas que me gustaría pensar aquí en más.
Bueno, se me vienen unas cosas en relación a esto que decís sobre vías. Tenía como una historia para contar de cruce de vías paralelas, pero ahora también se me ocurre algo sobre esto que decís de cómo podría, ¿no? O cómo pensar ese reparto también de emociones, volviendo a esta idea de pensar un después de las monedas, ¿cómo sería ese después en una hora apocalíptico, ¿no? Eh, y pensaba algo así, ¿no? Me lo imaginaba como una especie de asambleas populares, ¿no? O en plazas, quizás esa es una imagen más del pasado, pero alguna voz que podría decir algo así, como que junte personas y que diga algo como nos tenemos que ocupar de las emociones, compañeras, compañeros, ya es hora, no le dimos bola por mucho tiempo, o se las dejamos que se ocupen algunos pocos, se las dejamos en manos de otros, y cuando nos ocupamos lo hemos hecho de manera personal, quizás hemos ido a alguna terapia, conversado con amigos, hemos meditado, tuvimos coach, usamos pastillas, hicimos homeopatía, autoayuda, pasamos por distintas terapias, de niñas nos han mandado, buscamos en la alimentación, en la reflexión, hicimos de todo con el cuerpo, también en pos de eso bailamos, comimos, gritamos, nos expresamos, dibujamos, comimos, lloramos, cogimos, hicimos teatro, danza y hasta formamos alguna banda. Por favor, no crean que estoy hablando de sublimación, podría decir esa voz. Todas esas cosas buenísimas, afirmativas, pero estamos acá, sobrevivimos, gracias a esas, pero no alcanzó. Tenemos amigos que andan en una, vecinas, familiares, desconocidos, estados donde eso mucho nos vuelve a abarcar, nos toma. No lo neguemos más, no se lo podemos encargar más a los manicomios o clínicas. Es problema nuestro, de la cultura. Si ellos abusaron, también fue porque nosotros no quisimos mirar eso. Ahora que miramos y vemos claramente que eso es insensible y cero saludable, también nos tenemos que ocupar. No se trata solo de denunciar, mientras ocupémonos de lo que no hicimos durante siglos, años. Nos va a costar mucho, la imaginación se embotó. Empecemos. ¿No podría ser una voz en alguna plaza diciendo eso, no? Bueno, impresionante esa voz. Acá te piden el manifiesto. Tiene la forma de un manifiesto lo que acabas de presentar. Y alguien hace una referencia al discurso del final de la película Nostalgia de Tarkovsky. Vero dice arenga. Bueno, como todo manifiesto, no sé si lo pensaste como un manifiesto, Fernando, no. Lo Podría leíste ser, ¿no? lo leíste con el énfasis de un manifiesto, pero también como con ese tono también de desahogo y de denuncia. Es una articulación que tiene relación con lo que estábamos planteando, lo planteaste muy bien, ¿no? Esa restitución emocional, ¿no? En ese sentido, ¿no? El después de los manicomios, ese después quiere decir tantas cosas. Entre ellas quiere decir que en el después del manicomio se abre una posibilidad para la civilización. Porque están las dos cosas, ¿no? Primero, ¿qué civilización fue capaz de sostener un lugar como el manicomio? ¿Qué pasó en esa civilización para sostener eso? Y se abre también otra dirección, que es que después de los manicomios, ¿cuál va a ser la civilización que vendrá? ¿Cómo será la civilización que pueda alojar demasías, que pueda alojar emotividades y angustias sin cancelarlas, sin medicarlas, sin adormecerlas, sin expulsarlas, sin maniatarlas,
sin anestesiarlas. Es decir, en esa crudeza de la emotividad, ¿no? La emotividad en estado crudo. ¿Es posible la emotividad en estado crudo? No es posible. Es una emotividad también rodeada de las ternuras habladas, de los cuerpos, de los manifiestos, ¿no? Esto que acabas de leer es un modo de alojar ese porvenir, ¿no? ¿Por qué es un modo de alojar el porvenir? Es porque podés imaginar un porvenir en las plazas, un porvenir en un común habitar un espacio, en un común espacio público. Las plazas finalmente son un lugar de resistencia urbano, aunque en estas ciudades estén enrejadas y sus tránsitos estén llenos de fronteras y marcas que traspasar, siguen siendo un lugar de resistencia urbano. No sé si te acordás cuando estuvimos ideando la idea de tomar la isla, hacer una toma de la isla del Parque Centenario. De ese lugar de resistencia dentro del Parque Centenario, tomar la isla, ¿no? Tomarla por asalto y proclamar ahí un lugar emancipado del Parque Centenario, ¿no? Bueno, son como formas de la resistencia, de imaginar formas de resistencia. Sí, sí. Y en ese, ¿no? Mientras vamos recordando quizás algunas de ese imaginar formas de resistencia, se me vino nuevamente esto que mencionabas antes de las compañeras residentes, creo que decías, de esa sensación de haber sentido, ¿no? una intensidad que en otros lugares no se sienten. Y ahí se me vino un poco como que esa imaginación quizás está embotada, pero de repente hay pistas en el pasado para que se toquen esas paralelas, ¿no? Porque un poco, volviendo al punto sobre las paralelas, que me parece que está bueno ahí pensarlo un poco más, ¿no? Hay algo que de repente hace que se crucen. O sea, hay algo que de repente, un desvío, que hace que no funcione más ese, como eso que construyeron, ¿no? Las normalidades se organizan y construyen paralelas para no soportar lo que las incomoda, desestabiliza, desorganiza. Y esa anécdota que contás es un poco ese momento donde las paralelas se tocan y de repente las residentes sienten eso. Hoy un poco quería presentarme un poco así, ¿no? Contando una paralela entre una historia personal, ¿no? Ese momento donde sentís eso que dijeron ahí las residentes. Y justo en estos días ahí falleció un amigo mágico que vivía en el Borda, que muchos de aquí lo deben conocer, y por algo lo deben conocer también. Eso hay algo para pensar, ¿no? Digo, que me gustaría subrayar en relación a eso que decías antes también, como uno de los lugares de miedo de la cultura, en los lugares de abandono. En una época también me acuerdo que se hicieron unos catálogos, bueno, en modo chiste, pero en modo intervención también, para pensar cómo la subjetividad está tomada por construcciones de época, de clase, de género, y de repente aparecían, bueno, podemos hacer un 10 deseos y más o menos nos van a encontrar más, nos van a costar encontrar más que esos algunos deseos, ¿no? Y aparecían, no sé, ser alguien, recibirse, trabajar, tener una familia, tener hijos, tener un lugar donde vivir, un techo. Bueno, muchos claramente burgueses. Y pensaba los posibles miedos también, ¿no? Si hacemos un catálogo de los miedos, seguro en todos esos vamos a encontrar algunos, y me parece que hay uno que es ese, ¿no? El miedo a la soledad, esa que se imagina
no esa soledad a veces de la que vos mucho hablás, no esa soledad sola, esa soledad linda, interesante, sino esa soledad del abandono, del no ser recordado por nadie, de ser un inmigrante y no tener un lugar, de tener las condiciones materiales desfavorables, de terminar en un psiquiátrico, ¿no? Con lo que sabemos que en el imaginario colectivo esto arma, y desde ahí y todo, armar personas que lo recuerden, homenajes, familias, si reponemos ahí ley de familia, pero ya no nos serviría, ¿no? Nuevos amigos, nuevas maneras, otro modo de la amistad, quizás no ese tan representacional, otro modo de la familia. Y ahí decía, ¿no? Qué loco, ¿no? Si hay una enseñanza, no sé si enseñanza racional o de las palabras, ¿no? Sino te había puesto ahí para hablar, ¿no? Que podía ser también una vida performática. Si hay una enseñanza ahí que deja esa manera de vivir, es que en el lugar de más miedo de la cultura, de mayor fantasma, no sé si mayor, pero uno de los lugares, de repente, si te relacionás con lo vital, con el estar ahí, con el presente, con la intensidad, con una manera no tan codificada y no tan a las corridas, de repente se arma un nuevo ente. Y no esperaba que te quedes callado después de decir todo esto. Yo leí el texto que escribiste sobre Eber, que se llama Electrocutate Normalidad, y que empieza así: dicen que fue una descarga eléctrica, algún bajón de tensión, una mala conexión, la caída de un rayo. No lo partió, lo electrocutó. Hubo una época donde abusos de electroshock se usaban como elementos de cura agresiva en las ex llamadas esquizofrenias. Bueno, y así empiezan las primeras 4 líneas del texto que escribió Fernando. ¿Cómo llamarlo, no? Es una conversación con un amigo, con Eber. Alguien que está siendo recordado en estos días y querido en estos días. Pensé mientras hablabas recién, Fernando, cómo llamar a esas nuevas familias, o seguir llamándolas familias. No tenemos un nombre para esas cercanías, ¿no? Estaba pensando que, por ejemplo, Donna Haraway las llama parentalidades, nuevas parentalidades. Usa la palabra parentalidad por la idea de pariente, pero la idea de pariente también remite a padre y madre. No hay manera de... Bueno, está bien intentar llamarlo de otra manera, pero no hay manera de nombrar esto, ¿no? Nos repetimos diciendo cercanías, ¿no? Esas cercanías que emocionan, que estremecen, que conmueven, que hacen una común memoria, ¿no? Eber se transforma en tu texto en el nombre de muchas memorias, ¿no? Qué cosa, ¿no? De pronto un nombre trasciende la historia personal y se vuelve historia de una época, historia de un hospital. Porque creo que en el texto vos te preguntás, ¿no? ¿Cómo va a ser el Hospital Borda sin esa existencia? Es casi el nombre del hospital, ¿no? El Borda se llama Eber. La memoria del Borda se llama memoria Eber. La desesperación de todas las desesperaciones del Borda se llama Eber. El texto que escribiste dice, encontré el párrafo: quizás el Borda haya perdido con tu partida una parte importante de su magia vibracional. No tenía previsto volver a leer este párrafo, ¿no? Pero el Borda perdió
su magia vibracional, ¿no? Ese espacio perdió la magia vibracional. Y el nombre de Eber es el nombre de una magia vibracional, ¿no? O lo que posibilita esa magia. Es conmovedor ese trazo de amistad. Hay un trazo de amistad. Eso es algo que tendríamos que pensar, ¿no? La amistad clínica. Hay una amistad clínica, la vamos a llamar así. ¿En qué consiste esa amistad clínica? En realidad es una amistad con la clínica, ¿no? Es una amistad con el estar ahí. No es que estrictamente se tenga que decir que Eber es tu amigo o vos serás amigo de Eber. Hay algo mucho más poderoso que ese relato de una historia posible, personal. Hacemos amistades de ese tipo, pero hay algo más poderoso, más potente, que es la amistad clínica, la amistad con la clínica, ¿no? La filoclínica, podríamos llamarlo, ¿no? El amor clínico, el amor a la clínica. Y eso, este texto es un texto, yo al principio dije, bueno, un homenaje a Eber, pero es un homenaje a la clínica también. Sí, cuando escribí el texto, que en realidad era querer escribir un poco mucho de lo que estamos hablando, y ahí el nombre de Eber, como vos bien decís, dice muchas cosas, y una de ellas es el nombre de, en estos días que lo recordábamos, hacíamos el chiste de una obsesión, ¿no? Entonces mientras escribía, esa obsesión que se venía en tener 1000 recuerdos, en tener 1000 fotos, 1000 imágenes, 1000 anécdotas, en esa magia vibracional querer capturar algo, ¿no? Qué feo además querer capturar algo, pero bueno, y querer compartirlo con el mundo, querer... bueno, no terminé contando ahí cómo lo conocí a Eber, pero un poco en el Frente Artistas del Borda, donde lo conocí, pero creo que igual trasciende eso, se intenta hacer arte, ¿no? Un poco para poner en evidencia estas ideas también que estamos hablando, poner a discutir los imaginarios en relación a la locura, saltar el problema de dentro y del afuera, ¿no? Entonces, a través del arte, ese salto a partir del arte, quizás un arte que no tenga, que no vuelva, ¿no? a psiquiatrizar ni a psicologizar a nadie, un arte que no quiera terapeutizar la cosa, pero sí, digo, claramente va a tener fines terapéuticos, no a nivel personal, individualista, sino a niveles colectivos, ¿no? Esto de poner de nuevo a las demasías en la calle. Y pensaba ahí desde ahí, bueno, que nos obsesionamos un poco con eso, con cómo hacer arte, eso, cómo compartirlo en alguna obra, en alguna función de circo, ahí, bueno, él nos tiraba algunas magias de trapecista que ya tenía, pero además de esas magias súper como quizás musculosas y que se podían ver de repente a un cuerpo no esperado, dar una vuelta en un trapecio, también aparecían esas magias del estar ahí, ¿no? Me sale llamarlo ensoñaciones, maneras de hablar, inventar lenguajes, inventar modos de estar ahí, sí, no codificados me sale. Me es difícil contar directamente la anécdota, ¿no? Y en eso mismo yo veía como esa obsesión parecida, ¿no? a una adicción, a no poder parar, que quedaba ese estar ahí, ¿no? El estar ahí. Después de eso, después de esos momentos, los momentos de no conexión, los momentos que además también nos ordenan y necesitamos de la materialidad, de la vida cotidiana, de
todo eso parecían aburridos, ¿no? O sea, se necesita, digamos, abstinencia de conectar con la intensidad, como un poco contabas de esas residentes que te hablaban. Se me venía un poco eso. Pues no me quedó claro cómo es lo de la obsesión. Incluso hablabas de una anécdota, pero la anécdota, ¿cuál es? Sí, no, la anécdota es esto que te digo de un estar ahí, ¿no? En presente, esto que te contaba como sensación las residentes, que intento como transmitir como sensación cuando te cruzabas con el Ever o con eso que muchas veces se encuentra de repente en el borde, que es es estar ahí en presente, conectando con lo que pasa, sin tanta memoria codificada de vincular, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como esa obsesión con el momento, con estar ahí armando obra. Claro, después cuando lo queríamos repetir, ¿no? El problema a veces que tiene el arte. Cuando se quiere repetir o se quiere mostrar cómo hacer, ¿no? Para poder llevarlo a otro lugar. Y bueno, intentábamos rodear eso. De nuevo hay el problema de codificarlo, preparar una obra o ser espontáneos en la obra, ¿no? Era una mezcla ahí de las dos y donde de repente pasaba algo y cuando pasaba algo sentías que pasaba algo y después capaz que buscabas que pase algo, pero no era seguro de que iba a pasar. Uh-huh. Imagino, no sé si entiendo bien, pero imagino que esa vida que llamamos Ever no se dejaba disciplinar para un espectáculo, ¿no? Es decir, que de pronto producía algo bello, pero que esa belleza después no se podía repetir, o no se sabía si se iba a repetir. No sé si entendí bien. Sí. Que no construía la acción como un producto, ¿no? Era el estar ahí, digamos. Sí. ¿Viste esa idea que a veces traes de transferencia de Uri? Creo que eso. Que bueno, la llama de estar ahí, ¿no? Sí. Sí, del deseo de estar ahí, la agregaste. Sí, yo muchas veces me pregunté cuando él hablaba de transferencia, porque Auri tenía una formación muy psicoanalítica, muy lacaniana, lo mismo que Guattari. Ahora cuando se habla de Guattari parece que era alguien que había roto con esa lógica, pero no, Guattari tenía un pensamiento muy estricto desde la perspectiva psicoanalítica. Utilizaba palabras que uno no imaginaba que un Guattari podría utilizar, ¿no? Y las utilizaba con mucha conciencia de que se trataba de los lugares más respetados del psicoanálisis y los trabajaba con mucha seriedad. Y Auri también. Entonces cuando hablaba de transferencia no terminaba de concluir si rompía con la lógica psicoanalítica de la transferencia o era otro modo de decir lo mismo. Yo comprendí, me pareció comprender que él no sé si lo tenía tan claro, pero que finalmente lo que decía es que la transferencia no era con el analista, era con el momento sagrado, porque hay algo de sagrado, ¿no? Sagrado en el sentido de único, de algo a custodiar, ese momento cuidado del estar ahí, ¿no? Es decir, el valor era el estar el estar ahí compartiendo una conversación o un silencio. El deseo de coincidir en ese momento. Entonces la transferencia era con el momento.
que era raro decir, bueno, ¿cómo con el momento? El psicoanálisis pensaba que era con el supuesto saber que encarna el analista. Lo estoy diciendo de un modo lacaniano. Es que, bueno, conocimos o pensamos al psicoanálisis en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires, a través de la obra de Lacan. Y bueno, Aurí y Guattari están muy empapados, por decir así, muy sumergidos en la obra de Lacan. Pero el momento, esa idea de, estoy dudando si llamarlo sagrado al momento, porque el momento tiene algo de profano también. Ya ves, es tan difícil nombrar esto que queremos pensar. Estar ahí, presente en el presente, ¿no? ¿Qué es estar presente en el presente? Y se puede estar ausente en el presente, sí, eso lo sabemos. Se puede estar por compromiso, se puede estar estando en otro lugar. Esa idea no es fácil ese sentimiento del estar ahí. En esta misma conversación, ¿no? Estar en la conversación, estar en lo que acabas de decir, no es fácil, requiere también una suspensión de lo que estoy por decir, o de lo que me gustaría decir, o de cómo se te está escuchando, de cómo me gustaría que se escuche, digamos. Hay instantes en donde eso lo llamamos abandono, no en el sentido del dolor del abandono, sino de la confianza, ¿no? Abandonarse, darse, lo de donarse, el donarse al momento, el donarse a la conversación. Y tenemos que decir que no es fácil el donarse al momento. Vivimos llenos de precauciones, es decir, habitamos la vida lleno de precauciones. ¿Qué es lleno de precauciones? De temores, de sospechas, de amenazas. Tenemos un modo de estar presente que no es sencillo, ¿no? Un modo que presente amenazas, que toma precauciones, que padece eso que llamamos inseguridad. El abandonarse es donarse sin estar seguros de cómo vamos a ser recibidos. Bueno, el estar ahí es todo eso que estamos diciendo, ¿no? Un abandonarse a ese presente, un suspender las precauciones, el confiar en que no nos van a hacer daño. El estar ahí supone también eso. No es sencillo el estar ahí. Y todo eso se componía para Aurí una idea de transferencia que a mí me parece que era muy diferente a la que habíamos estudiado en Freud o en Lacan. Pero esto que estoy diciendo va por cuenta mía, ¿no? Va por cuenta... No lo Aurí lo decía con mucho más cuidado. Sí. Bueno, lo rodeaste con más matices, ¿no? Sí, por ahí. Otro matiz del estar ahí, ahora que dijiste por ahí, si sacamos el ahí, la transferencia es con el estar, ¿no? Siempre se está ahí, justamente el tratar de redoblar el sentido del estar ahí y remarcar, estar ahí, ¿no? Pues sería estar donde, ahí, estar donde se está. Es redoblar la potencia del estar. ¿Por qué hace falta redoblar eso? Y bueno, porque tenemos un modo de vivir dudoso, ¿no? Nunca sabemos si estamos donde estamos. Eso es un gran escándalo existencial. Pero bueno, la transferencia, que sería, ¿por qué seguir llamando la transferencia, no? Porque sería asignarle al estar un valor, asignarle ese encuentro entre el amor, el deseo y la presencia.
Así es, eso es el valor. ¿Por qué se valora algo? Y porque en eso en ese estar se anuda la presencia con el amor y el deseo. Porque la otra fórmula, tachémoslo de fórmula, la otra forma de describir el estar ahí es el desear estar, el deseo de estar. Está en juego el deseo. Y la transferencia es un lugar del deseo, ¿no? Es un lugar de... Hay también un anudamiento entre transferencia y deseo. Así que faltaba hablar del deseo, ¿no? El deseo de estar ahí. Yo escucho muchas veces en una conversación clínica que tengo, alguien que suele decir que yo nunca acertaba a describir el estado que me quería transmitir. Y un día me explico que, por ejemplo, yo le decía, bueno, usted se siente pacificada en esa posición. Me decía, no es pacificada. Y así, nunca acertaba a nombrar aquello que quería, a lo que me quería acercar. Y un día escuché decir que lo que pasa es que en ese momento siento que estoy donde quiero estar. Esa expresión me hizo pensar mucho, ¿no? Incluso pensé, bueno, tal vez la vida significa eso. Y en otro momento, en otra conversación, aproveché y como si fuera una gran sabiduría, dije, bueno, tal vez usted siente que está en donde quiere estar y ese es el secreto de la vida. Y escuché que era otra conversación, que en esta otra conversación me decían, no sé si estoy de acuerdo. Tal vez no se puede estar siempre en donde uno quiere estar. Parece que el estar en sí mismo es inaprensible, ¿no? ¿Cómo es estar? ¿Cómo es la relación de anudamiento? Si hay un anudamiento o hay digamos algo peor que el anudamiento, ¿no? Un entrecruzado de hilos ¿cómo se llaman cuando no me sale la palabra, cuando esa maraña de hilos tiene un nombre, ¿no? Es el que están todos anudados y que hay que desenredar, ¿no? Enredo, ¿no? El enredo. Y en el enredo se superponen las cosas y nunca sabes, vas por un hilo, pero en un momento te perdés y llegaste a otro. Es como un Moebius más desprolijo. El Moebius desprolijo es una cosa que tenemos que pensar. La cinta de Moebius es demasiado prolija para metaforizar la vida. Hay una sola torsión. Y la vida está llena de torsiones, es una multitud de torsiones. Pero no hay figura topológica para esa multitud de torsiones, ¿no? Por eso se la llamó caos. Y Guattari le puso un nombre a ese caos, ¿no? Bueno, estábamos en el estar ahí, ¿no? Y estábamos en Eber, Eber, ahora que lo pienso, vos transmitís en tu texto, en tus palabras, que sabía estar ahí en algún momento, ¿no? Que se entregaba al momento. Sí, tal cual. Y invitaba a eso, invitaba al abandono en el sentido de como decíamos antes, ¿no? De donar el tiempo, ¿no? Donarse tiempo, ¿no? El dar tiempo, el darse el tiempo, el darse al tiempo, ¿cómo se dice eso? Es mucho más complejo que dar la hora de la consulta, ¿no? Quien atiende da una hora, pero otra cosa es darse al tiempo. Por eso, ¿cuánto dura una sesión? ¿Cuánto dura una conversación? Es un hallazgo de algunas intervenciones de Lacan pensar que no podía ser regido por la cronología del reloj, de la hora.
Pero se terminó en transformar en otra cosa, se transformó en otra cosa, ¿no? En el corte abrupto, en la sorpresa, en la intervención brusca que empuja a la soledad. No sé si es exactamente el darse al tiempo. El darse al tiempo es también darse a un tiempo en el que no pasa nada. Y esto es lo que tenemos que terminar de decir. Que el estar ahí es un estar a veces en donde no pasa nada. Y esto es mucho más difícil de representar. Sí, sí. Y más en términos de productividad, ¿no? De lo que sea. Decías ahí un poco de Guattari sobre el caos, y se me vino una idea así rápida, que igual es mucho para desarrollar, porque además él usa la palabra cosmosis, ¿no? Y es un poco juntar el caos con el cosmos, y me parece que, bueno, ahí algo de Lever hay en esa mezcla, ¿no? Que agarrar de ahí, de ese caos y producir mundo. Que claro, que es un producir mundo y distinto a ese producir que te decía recién, ¿no? Es un producir mundo que tenga el tono o el derecho a que no pase nada. Y después también pensaba en eso que estabas hablando sobre el anudamiento con el estar ahí y bueno, lo nombrabas deseo, amor, en relación a transferencia. Esto va por mi cuenta, ¿no? Pero pensaba, ¿no?, que pueden ser los nombres de las emociones, ¿no? Es como el estar ahí con la demasiada vida, con las emociones, con los sentires. Claro, ahí se me vino rápidamente un problema. Muchas veces estar ahí a fondo con las emociones te saca del estar ahí. Y ahí pensaba que quizás las emociones desbordan, quizás porque no se está ahí cuando ellas aparecen. Entonces, bueno, pensaba, ¿no?, en ese estar ahí anudado con lo que pasa de las emociones, que muchas veces, claro, por lo que sea, ¿no?, por no registro, por insensibilidad, porque no hay tiempo, ¿no?, por no darnos al tiempo, por muchas cosas no lo hacemos y quizás por momentos estallan. Sí, pues es que hoy estoy haciendo como confidencias clínicas, ¿no? Hoy escuché en otra conversación clínica algo que me hizo acordar a lo que estás diciendo. Alguien me dijo que tenía las emociones mal ecualizadas. Me pareció tan claro en el contexto de esa conversación, ¿no? Como que habían emociones que no estaban todas estabilizadas o armonizadas, hay emociones mal ecualizadas. Porque en esa conversación las emociones están todas superpuestas, no es que están cada una en su celda, ¿no? Mira qué palabra usar, ¿no? Cada emoción en su celda. Yo creo que ese es el ideal emocional de la novela de Orwell, de 1984. La neolengua suponía, ese capítulo de la neolengua es impresionante, ¿no? Las emociones en sus celdas, cada emoción en su compartimento. ¿A qué nos hace acordar los compartimentos emocionales? ¿A qué manual nos hacen acordar esos compartimentos? ¿A qué clasificaciones? Bueno, pero las emociones están ahí, ¿no? En ese estado de las palabras que en el chat acercaron cuando buscábamos pensar ese Moebius crudo, desprolijo, ¿no? Marañas, hicieron galleta, embrollo. Las emociones están así, enmarañadas, embrolladas, ¿no?, engalletadas. Entonces, en ese sentido, a eso llamamos demasía, ¿no? A una maraña emocional donde las emociones no están disciplinadas. Cada emoción en su celda es un disciplinamiento. Uno intenta disciplinar las emociones, ¿no? Intenta a veces no quebrarse
de emoción cuando está hablando en público, y de pronto a ese momento de quiebre lo llamamos traición, ¿no? Lo llamamos el sobrevenir incontrolable. ¿No? Incluso hay otra expresión, me embarga, la llamamos embargo. Me embargó la emoción, ¿no? ¿Por qué usamos la palabra embargo, ¿no? ¿Por qué embargar, ¿no? Como si nos... No, no sé, hay algo que, como si fuera, no es un procedimiento judicial donde nos vienen a arrebatar las emociones, ¿no? Pero hay algo retenido, ¿no? Que de pronto se desprende. Esa expresión de emociones mal ecualizadas me gustaría pensarla, ¿no? Sí, sí, sí. Mal ecualizadas o ecualizadas, sí, como o sobre ecualizadas, ¿no? O superpuestas ecualizadas, algo así. Pues Sí, sí, sí. la otra vez, no, pensaba que la otra vez que hablabas del trabajo de que ¿no? En relación al dar tiempo, el trabajo del sueño, el trabajo del duelo, así se llama a veces el trabajo del análisis, el trabajo de algo, no el dar tiempo de algo, si no, bueno, si no lo hace el sueño, el, el duelo, una despedida o el análisis o algunas, muchas que se nos ocurran ahí, la, bueno, la demasiada vida se hace lugar solo. Y bueno, después tiene el nombre de un estallido, de un desborde, de un brote, de un síntoma, de un fallido, de una traición. Sí. Claro, finalmente las demasías solicitan eso, un tiempo común, un tiempo en común. Hmm. Necesitan el tiempo, el que se les dé el tiempo, pero no un tiempo personal, un tiempo en común. Es decir, como soñar, ¿no? Es un común soñar, soñar la vida en común. ¿Y es posible pensar eso en una reforma en salud mental? Es un gran tema, ¿no? No está en los programas políticos de las reformas propiciar, promover, contribuir a un común soñar. Bueno, la idea del sueño es pensada como el retiro personal, ¿no? La salida personal de la vigilia. No es pensado como un común soñar. Tal vez estamos diciendo cosas que no son desvaríos, ¿no? ¿Cómo va a haber un común soñar? No se sueña, es en común, se sueña en soledad. Hay una común soledad que es, bueno, soñar la vida, ¿no? Soñar la vida es pensarla. Las palabras son un modo de soñar la vida, nombrarla, narrarla, es soñarla. El otro día hablábamos con Tomás sobre la narración. Las narraciones son una especie de sueño, ¿no? Todo el tiempo narrar la vida. O alguien recordaba la expresión de León Rosista, ¿no? La idea de lo ensoñado, ¿no? Una sensibilidad ensoñada, un materialismo ensoñado, un cuerpo ensoñado. ¿Por qué no pensar como un vivir ensoñado? Nosotros en realidad decimos esto y parece un desvarío romántico, poético, pero hay un común vivir en pesadilla. Se vive la hostilidad, el odio, la violencia, es habitar una pesadilla. Bueno, de hecho, a fines de los años 90 hubo un cuadro clínico que se llamó ataque de pánico, que es una pesadilla diurna, es pensar la vida en común como una pesadilla, es decir, como algo amenazante, como algo que obliga a despertar, que pide despertar porque
tenemos miedo de morir en esa pesadilla. Y bueno, esto ya no sorprende tanto decir de que la vida social se ha vuelto una pesadilla. Las calles, las ciudades, no sé, por ahí es una visión medio catastrófica o distópica de las ciudades, pero hay algo pesadillesco en la ciudad, en lo urbano. Sí, sí. Como que esa pesadilla o esas pesadillas sobrevienen, ¿no? Como, de nuevo, como golpes a la puerta de una cultura que, que se resignó, organizó, eso también que lo escuché un poco hoy a la mañana, ¿no? A recorrer la vida con unos pocos sentimientos. Medio, si fuese una historia de ficción, podría ser la venganza de las pesadillas, ¿no? Como medio de la tragedia, el drama o la tragedia de las normalidades, que por organizar, ¿no? Algo, los sueños en compartimentos y encerrarlos para que no las desestabilice, luego vuelven como pesadillas culturales, que además, bueno, el otro día también pensaba, ¿no? Eso que tiene el nombre de la pesadilla que despierta y que irrumpe, también es el nombre de no poder dormir, como síntoma también colectivo, ¿no? Sí. Esa idea del el insomnio o la perturbación, el sueño perturbado, el descanso perturbado, la entrega perturbada y la pandemia, ¿no? Recién cuando te escuché la palabra pesadilla, viste esas cosas que pasan, ¿no? Yo mismo decía pesadilla, pero cuando te escuché a vos decir pesadilla, escuché otra palabra, ¿no? Escuché otro. Eso es lo que pasa en una conversación, ¿no? Las palabras necesitan habitar diferentes voces para poder desplegar sus memorias. Cuando te escuché decir pesadilla me acordé de una serie de películas de los años 90 que tenían que ver con la idea de pesadilla, ¿no? La idea de la pesadilla, ¿no? La pesadilla como un mundo paralelo y un mundo de terror. Pero antes, en los 80, estaba Alien, ¿no? La idea de la otredad, de la genialidad, de la extranjeridad que se engendra en el propio cuerpo, ¿no? El propio cuerpo como una amenaza. Y era el mundo del cáncer, ¿no? La amenaza, el cáncer y Alien son muy contemporáneos, ¿no? Y el tema esto habría que pensarlo con más cuidado, pero es una primera serie, ¿no? El tema de la pesadilla. ¿Y cuál es el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema de los años de pandemia, ¿no? Los años, es decir, ¿cuántos años dura esta pandemia? Llevamos casi 2. ¿Qué efecto? Esa es la pregunta que nos hacemos en todas las conversaciones. ¿Qué nos está pasando con esto que está pasando en el planeta? ¿Qué nos está pasando con esto que se llama la vuelta a la normalidad, la apertura? Volvemos a abrir los espacios de encuentro. Bueno, ¿cómo nos sentimos con esa apertura, no? ¿Y qué efectos tiene en el cuerpo el tiempo del retiro, del encierro, ¿Cómo se va a evitar de acá en más más de 100.000 muertes? Es otro tema, ¿no? ¿Cómo se vive con esas muertes? Gran tema del psicoanálisis. Estas cosas que pasan, ¿tienen inscripción en algún lado? ¿Dejan marca en algún lado? ¿Hay una letra que queda inscripta en nuestras memorias? ¿Hay una cifra que queda inscripta en nuestras memorias? Como quedó inscripta la cifra de 30.000.
la cifra de 30.000 desapariciones. Son letras inscritas en la memoria de una época, ¿no? Y bueno, ¿qué letra va a quedar inscrita de la pandemia? ¿Las 100.000 muertes? ¿Qué letra va a quedar inscrita? A mí me gustaría poder pensar eso. No estoy en condiciones hoy de pensar eso. No sé si podemos pensarlo hoy. Parece que nos fuimos del después de los manicomios. Nos fuimos, sí, un poco sí. Bueno, pues son los temas del después también, ¿no? El después de la pandemia, el después que es una memoria con el pasado también, ¿no? ¿Qué se hace con esa memoria en el después? Yo hoy mencionaba la presentación de la mañana la novela de Félix Brusone, no sé si la leíste, que se llama Los Topos. Es una novela que se publicó en el 2008, un escritor joven, ¿no? Ahí me sorprendió mucho la serie de los despuéses. Él habla de que quizás hay un personaje que en un momento se imagina, bueno, pronto se hablará de los neodesaparecidos, después dice de los post-desaparecidos, y después dice de los post-desaparecidos. Porque lo que va percibiendo es que con el final de la dictadura no terminaron las desapariciones, siguieron habiendo desapariciones, y las siguen habiendo. ¿Y qué nombre tienen esas desapariciones, ¿no? Y llega a construir la idea del post-desaparecido. Y eso sería el post-después. Por eso se me ocurre llamarlo los despuéses. Estamos pensando en los despuéses. Sí, sí. Bueno, ahí sobre eso, había pensado un algo, vos en este último texto, Insolencias Clínicas, un momento decís, después de pasar, ¿no? por esa tesis famosa de Marx, de que no se trata solamente de pensar cómo cambiar la vida o de transformarla haciéndolo, ¿no? Lo estoy diciendo a mi manera. Pero esa voluntad transformadora, decías, no conduce hacia una forma ya preconcebida, como de lo venidero no se deja mandar, ¿no? Y ahí pensaba algo en relación a eso que es el acto de voluntad, que no puede controlar el porvenir, aunque quiera o tenga una memoria infinita a los Funes, ¿no? Súper simbólica, que se acuerde de todo lo que ha, de todas las experiencias y diga, bueno, entonces ahora voy a hacer con todo este saber, ¿no? Y un poco ahí me parece que hay un punto, ¿no? Como que lo venidero no gusta de amos, y lo venidero es el después, pero el después se abarca en el presente, o sea, ¿cómo abarcamos en presente el después? O sea, la voluntad va a hacer uso de memoria, uso de su memoria de impredecibles, o esa parte la va a obviar. Como la civilización y sus normalidades olvidan lo que incomoda, no se sabe pensar, como también recién decía, bueno, esto no sé si lo podemos pensar ahora, ¿no? Es una manera de abarcar el después, que incluye lo impredecible del después. O sea, sabemos de eso, pero no lo ponemos en acto, ¿no? Como que hay un tipo de después orgulloso, ¿no? Que no incluye lo impredecible y da un tipo de voluntad, un tipo de político, un tipo de terapéutico, un tipo de relación con lo vital, y hay un después que incluye lo que no se deja mandar y va a dar otro tipo de voluntad, otro tipo de política, otro tipo de terapéutica, otro tipo de plazas. Sí, es exactamente así, ¿no? Por eso me parecía que en relación al después de los manicomios, ya no importa tanto el anti o el contra como el alter.
el alter en el sentido de la alteridad o esto que vos decís, otros tiempos, otras plazas, otras clínicas. Esto es lo que nos interesa, porque no alcanza hoy estar en contra de los manicomios o tener un discurso antimanicomial. Se trata de como que en el después de los manicomios, cuáles son las otras formas, ¿no? El alter como el otro tiempo, los otros tiempos, incluso en plural, los otros tiempos, lo venidero. La palabra venidero me parece una gran ayuda, ¿no? Mucho más que la idea de futuro, incluso que la idea de porvenir, ¿no? Los tiempos venideros. Palabra que leí por primera vez, porque la primera vez que uno registra una palabra, ¿no? En el libro de Dalmaceto. Dalmaceto hablaba de lo venidero, ¿no? Y se usaba esa expresión. En la gran novela Sama, esa gran novela donde no hay después, ¿viste? Los personajes están congelados, están encerrados en un presente del cual quieren salir, ¿no? Es como la búsqueda, la insistencia en un después. El después es como salida, como fuga, pero el después es como el de la alteridad, ¿no? De lo otro, el otro tiempo, el otro tiempo como lo venidero. Y lo venidero, como vos recordás, no se deja mandar. Supone lo indefinido, ¿no? Por eso se trata, como en una conversación, la espontaneidad, que todavía llamamos así al no tener todo previsto, o a la invitación a la ocurrencia. La espontaneidad tiene esa zona de indefinición, ¿no? Pero nos entregamos a lo indefinido, bueno, partimos hoy de dos textos, uno que llamamos el manifiesto, esa voz que encarnaste en el primer texto que leíste, y otro texto que no leíste, pero que podemos publicar mañana en Adínata, sobre la muerte de Eber, ¿no? Teníamos esos textos, tenemos muchos textos. Hay que tener un punto de partida para zarpar, ¿no? A eso se lo llama puerto, ¿no? Un lugar al cual llegar y del cual salir. Bueno, y un poco decías, ¿no? Que no tenga nombre. En la pregunta, ¿cómo se llama esta clínica? Y aparecía, bueno, menores, insurgentes, de muchas maneras rotas, del poco saber, fronterizas. Un poco decías en ese momento, bueno, que no saber cómo llamarla, es lo que nos da una responsabilidad, no sé, mayor, digámosle, le da como una exigencia justamente a lo que hace, no su contrario, ¿no? Esa idea a veces que viene como de, bueno, de vamos viendo, no se sabe bien qué, o como no se da protocolos, o no se dice bien qué es la clínica, es un ir viendo, y quizás se trate más de un sin nombre, incluso ¿no? con eso que decías, con más responsabilidad. Después podemos pensar que sería esa más responsabilidad o esa exigencia, pero me dejó ahí como el sin nombre le da hasta más responsabilidad que al nombre. Sí, sin duda. Bueno, yo creo que nuestro lugar en la facultad, espero no arrepentirme de esto que voy a decir, ¿no? Porque nuestro lugar en la facultad ya es muy complejo, pero nosotros tenemos una tarea, que es transmitir la necesidad de aprender a desnombrar. Una cátedra tendría que tener esa función, ¿no? Promover el aprendizaje de los sin nombre y crear un espacio para el aprendizaje
tan difícil que es el del desnombrar lo ya nombrado. Es desnombrarlo, ¿no? Es decir, sacarle de encima el peso de un nombre para ver cómo se mueve eso que empieza a ser desnombrado. Entonces esta es una materia que tiene un nombre, aprender a desnombrarla, se llamaba teoría y técnica de grupos. ¿Y cómo se llama? Se llama lo común, se llama estancia, se llama... Es decir, es aprender a desnombrar continuamente. Y fíjate, la venganza de la institución con el desnombre. Finalmente las cátedras llevan el nombre de quienes están a cargo como titulares. ¡Qué venganza institucional! Es mejor todavía, si ustedes quieren desnombrar, bueno, finalmente cuando en Bedelía se indique el lugar de esa celda, tendrá ya ni el nombre de la materia, ¿no? El nombre de quien está provisoriamente a cargo. Son las venganzas de los nombres, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿no? Estamos ya en la despedida. Sí. ¿Alguien del chat quiere decir algo? Estuve leyendo ahí, se participó bastante. Elegir quedar fuera de medida. Sí, Vero fue tirando varias... Nuestros sueños no entran en tus urnas, tiró. Y Mechi, a nuestra pregunta de si nos fuimos del tema, respondió, se fueron a la vida. Sí. Los jabalíes de oro se están comiendo a Ivonne. Es un fragmento de un verso, es el verso de un poema de Juan Gelman, ¿no? Los jabalíes de oro se están comiendo a Ivonne. Bueno, Fernando, te mando un abrazo, no sé cómo la pasaste. Bárbaro, muy bien, muy cómodo. Y ahí también con todas las presencias amigas. Sí, esta conversación cada vez más construye esa cercanía, ¿no? De quienes están del otro lado de la conversación. Hay otro lado de la conversación y la llamamos chat, ¿no? Que es la palabra, es el infinitivo del hablar, ¿no? De conversar. Es un chat silencioso, pero que al mismo tiempo tiene presencia, ¿no? Y la buscamos, cada vez la buscamos más. Viste que conversamos mirando el chat. Eso es algo Sí. que también hemos aprendido, ¿no? Sí. Y también podemos decir de que estas conversaciones se llaman después de clases. Bueno, un beso grande a todas las sensibilidades conversadoras y un beso grande para vos, Fernando, también, y estamos acá del otro lado. ¿Y nosotros de qué lado estamos? Bueno, un abrazo grande. Abrazo grande. Besos a todas y todos.